Pero por eso en las resoluciones dicen cada funcionario valida y se hace responsable de su respectiva parte que integra el expediente. Eso originó un proceso administrativo interno, 2 o 3 casos creo, no los recuerdo bien, pero que el propio proceso administrativo interno ya fuera, cuando yo ya no estaba en el ministerio, fuera de gestión, eso ha sido ya en el gobierno anterior, quedé liberado, o sea, no me decretaron o detectaron responsabilidad alguna con respecto a eso de la fórmula polinómica, ¿no? Que son varios procesos, pero son civiles, creo, por responsabilidad civil. No es una investigación, es un proceso, pero tampoco. Presidenta. Y la Contraloría sé de que a otros miembros los han demandado, porque creo que no es el término denuncia, sino demanda, y no son muy ordenados. Yo me entero porque notifican a uno de ellos y me enseñan de que ahí está mi nombre y yo he presentado los escritos en donde solicito de que me notifiquen porque me estoy enterando a través de terceros de que estoy involucrado en eso. Pero también creo que tengo 2, pero por responsabilidad civil, como le digo. Después que yo sepa, no tengo otra. Antes de darle la palabra al congresista, antes de darle, por favor, voy a terminar con y le doy, porque estoy ahorita en una... solamente para terminar esto, yo una pregunta más y le doy la palabra, colega. Lo que yo quiero sentar aquí, claro, señor Menacho, es que lo primero, de acuerdo al ROF y al MOF, que es parte de sus funciones, usted no era una mesa de partes. Pero sin embargo, lo que quiero también preguntarle es lo siguiente. En su calidad de secretario general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿usted podía modificar el plan anual de contrataciones, cierto? Según la norma, el plan anual de contrataciones se aprueba al final del año, para el siguiente año. Pero la norma permite ampliarlo, modificar el plan anual de contrataciones y yo en los ámbitos de mi competencia, sí, de acuerdo a esa delegación de funciones, creo que también tenía que firmar ese, o que se supone iba debidamente sustentado por el área respectiva. Ok, en todo caso, no era una mesa de partes, ¿no es cierto? Si podía hacer cosas importantes como esa, podía también usted discrecionalmente nominar miembros del comité especial, ¿cierto? Discrecionalmente no, porque la norma no me lo permite, como le mencioné, como lo he mencionado, el área... Pero usted nominó a algunos miembros. A uno, porque la norma me lo permite. O sea, la norma, la ley de contrataciones establece que los miembros titulares y suplentes del comité está conformado por 3. Uno del área de usuaria, yo no era área de usuaria, uno de procesos, tampoco era área de procesos, y menciona de que uno de los 2 debe tener experiencia en este tema. Por lo tanto, el tercero, como le menciono, sí lo proponía yo, fue en este caso el doctor Monillo de Taquía, que era un abogado, y como le mencioné como política, en ese momento se establecía eso, de que para que no vayan los procesos con problemas de irregularidades legales, se creyó conveniente poner un abogado. Sí, porque aquí en el artículo 11 y en sus funciones dice, en el inciso M, los demás que le asigne el ministro en el ámbito de su competencia. Entonces quiere decir que en algunas cosas sí se coordinaba y le asignaba a usted para hacer estas situaciones. Por eso es que viene la pregunta final, para yo darle la palabra a mi colega Víctor Andrés, es ¿por qué designó a Edwin Luyo? ¿Cuál fue la razón? O sea, ¿qué características? ¿Cuál fue el requisito que cumplió Edwin Luyo? Porque usted firmó y no me diga que no leyó pues lo que firma, pues usted es un funcionario de experiencia. ¿Por qué se designó a Edwin Luyo? Como vuelvo a mencionar hace un instante, lo especifiqué, hay una propuesta del área usuaria que lo firma el ingeniero Garnica y que lo remite el director ejecutivo de Provías, en donde proponen a Edwin Luyo. Inclusive ahí sustenta el porqué. ¿Y usted no lo leyó el porqué? ¿Firmó nada más? ¿O sí lo leyó y sabía a quién estaba designando? Claro, inclusive en el documento mencionan que proponen a Edwin Luyo por la experiencia que había tenido en el apoyo, en la asesoría, creo, del tramo 1. ¿Y por qué era amigo suyo, como lo dijo antes? No, yo no he dicho que sea mi amigo. Ah, ya. No. Bueno.
Listo. Le agradezco, por favor, tiene la palabra el congresista Víctor Andrés Belaunde. ¿Y quién paga a sus abogados, señor Menacho? ¿Perdón? ¿Quién paga a sus abogados? ¿El Estado? Mis abogados, en este caso, no, todavía no, todavía no he sido denunciado formalmente por estos casos. En el caso de lo que comenté hace un instante, de la denuncia civil que hace la Contraloría, hay una norma que permite que los abogados sean, que el Ministerio, porque yo lo hice en cumplimiento de mis funciones. ¿Perdón? Sí, claro. Pero eso es en las demandas civiles que hace la Contraloría, ¿no? O sea, el Estado le paga a usted sus abogados para defenderse de sus errores cometidos durante la gestión suya, ¿no? Porque son errores personales, no son errores transferibles. Yo no veo ningún error en lo que yo he cometido, o en todo caso no en mis actuaciones. Como le mencioné, hay un abogado que a mí la Contraloría hace una denuncia a todos los funcionarios que intervienen, y es una denuncia civil. La norma establece y protege a los funcionarios que, desarrollando y en cumplimiento de sus funciones, son denunciados, y eso fue pasible de un trámite, un procedimiento administrativo sancionador interno que me absolvió ya cuando yo no era funcionario. O sea, fue en la época de Humala, en todo caso. Pero entonces el Estado le está pagando a su abogado. O sea, la Contraloría, digamos, por capricho, por equivocación, por vendetta política, decide hacer un proceso, y usted está incluido en ellos, y usted recurre al mismo Estado, ¿no?, para defenderse, ¿no? Hay una norma que permite. No, yo sé que hay una norma, norma cuyo autor es el señor Kuczynski, nada menos, del año 2004-2005. Él fue el que sacó la norma pensando que lo que le venía después a él, ¿no? Y vamos a derogar, la presidenta ha presentado un proyecto de ley para derogar esa norma. Pero en todo caso, a usted le paga el Estado. ¿Y cuánto le cuesta el abogado al Estado? Su abogado al Estado, ¿cuánto le cuesta? ¿Sabe usted? Es el abogado que está al costado, sí. ¿Perdón? No, pero no es, él es un amigo, también es abogado, pero no es. Él no es el pagado por el Estado, el que está No. Ya. Pero ¿cuánto? Sí, bueno, pero no es el abogado que. No es el rentado por el Estado. Claro. Hay un trámite interno en todos los sectores, no soy el único. Pero ¿cuánto usted no se ha imaginado cuánto va a costar ese abogado al Estado? ¿Cuánto le costaría? El abogado presentó su propuesta, no sé si se la habrán aprobado ya. En el sector demora mucho, ya tengo como 1 año y medio creo con esta denuncia, y creo que hasta el momento no han aprobado ni se ha pagado al abogado. El abogado presenta su propuesta y es el sector el que aprueba los honorarios. Bien. Señor Menacho, a través de la presidencia, ¿qué otra, digamos, usted ha designado a los integrantes del Comité Especial de Licitación del Metro de Lima? De las personas que se nombraron, ¿usted sugirió algún nombre o fueron todas iniciativas de otras personas? ¿El nombramiento o la propuesta de las personas que se nombraron? Como lo mencioné, yo no propongo, yo designo porque... Perdón. Pero ya yo le he escuchado la pregunta antes. La pregunta no es esa, señor Menacho. La pregunta es, ¿usted sugirió a alguien, sí o no? Nada más. Al único que propuse por iniciativa propia fue al doctor Muñiz Taquilla, que creo que ya estuvo acá, pero a los otros no. ¿Y no le produce cierta preocupación que estos señores que se nombraron, digamos que los nombró el Ángel, ¿no?, y que, en fin, para una obra tan importante y tan costosa, fundamental para el país, porque no era pues una posta médica, ¿no? Era nada menos que el tramo 1 y 2 del tren de Lima. Tramo
El tramo 2, el tren de Lima. 1 y 2. ¿Eran las personas más idóneas profesionalmente hablando? ¿Usted cree que después de pasado un tiempo, cree que fueron las personas más idóneas? ¿Habida cuenta de todas las cosas que han salido? Bueno, profesionalmente no tengo ninguna observación. Como le menciono, las personas que conocen de la capacidad profesional de ellos fueron los que lo recomendaron. O sea que usted no asume responsabilidades. Ellos lo recomendaron, usted lo nombró, es problema de ellos. Fueron ladrones, corruptos, coimeros, ignorantes, es un problema de ellos. Usted no asume ningún tipo de responsabilidad. En el momento que lo proponen y en el momento que yo lo designo, eran personas respetables y honorables y profesionales de primer nivel. Luego las actividades que han desarrollado posteriormente y estas irregularidades recién se han venido a saber y bueno, ¿quién puede saber antes de tiempo ese tema, ¿no? Ya. Bien, usted no se dio cuenta entonces. No, es que no había forma de darme cuenta, eran profesionales que eran propuestos por el usuario. Ya, usted actuó como... E inclusive en los expedientes, cuando los proponen, como mencioné anteriormente, hay una declaración jurada de que no tienen impedimento, que cumplen con los requisitos y eso es lo que uno verifica, ¿no? Ya. Bueno, usted entonces no asume ningún tipo de responsabilidad, actuó mecánicamente, digamos, ¿no? ¿Y usted participó en algún tipo de propuestas? ¿Perdón? ¿Usted participó en algún tipo de propuestas para las normas que aprobaron o que autorizaron al MTC a que ejecute la obra del metro? No, en eso no intervino. ¿No intervino en ningún tipo de propuestas o sugerencias o normas? No. Eso ya. Hola, señor. Bienvenido, señor Castro. Se le extrañaba. Y tampoco usted participó en las propuestas que exoneraron de los mecanismos de control del Metro de Lima, de control, las normas de control, las normas que exoneraron de los controles de los mecanismos. No, ¿Tampoco usted participó en eso? Tampoco, no. Y no opinó tampoco. ¿Pero se enteró antes o se enteró ya por el peruano? Puede ser que me haya enterado antes, pero cuando hubo ese cuerpo legal, no está desarrollando sus propias actividades, se supone que era una política de gobierno y si usted no opinaba, digamos, usted era militante del gobierno. ¿Usted es militante aprista? Yo estoy identificado con la ideología de la Torre, no he sido militante aprista, conozco mucha gente del partido aprista, ¿Pero cree en el lema disciplina, compañeros? Sí, precisamente no, precisamente por eso que no soy un militante activo. Pero usted era amigo de Cornejo, hacía todo lo que Cornejo hacía por convicción partidaria o afinidad. Yo hacía lo que mi concepción profesional me permitía delindar de cualquier otro tema de responsabilidad negativa, ¿no? ¿Y por qué usted entonces con todo esto que dice participó en el plan de gobierno del APRA? ¿Como invitado, por disciplina, por convicción, por ideología, porque creía en Ayala Torre, el finado Ayala Torre o qué? No, yo no participé en el plan de gobierno, yo lo que decía era que apoyaba en la organización de... Pero hay normas, hay algunos documentos por ahí que figuran su nombre en el plan de gobierno. Sí. No, yo apoyaba, pero si aparece sería interesante, pero... Bueno, si aparece, sí, no tiene nada de malo, llega el caso. El plan de gobierno del APRA no era tan malo, el problema es cómo se ejecutó después, pero en teoría no era tan malo. Pero el tema es la ejecución, y de eso podía dar fe perfectamente bien Mantilla. Bueno, pero ¿y usted participó en la designación de los árbitros? ¿Árbitros? No. ¿El arbitraje en los sectores? Sí, el arbitraje, no. Hubo por parte del MTC algunos arbitrajes. Creo que no, eso no era competencia mía. Creo que eso lo manejaba la otra área, creo que era la Procuraduría. ¿Quién designaba a los árbitros entonces? ¿O cómo se designaban? ¿También con un sistema parecido al suyo, que proponían y alguien firmaba? No, los procuradores dependen si bien pertenecen a un sector, dependen del Ministerio de Justicia. Sí, pero estoy hablando del arbitraje, ¿no? De los árbitros. Sí. Por eso, ¿También los procuradores creo que son los que designan a los árbitros. Yo no participaba en eso. Usted ha sido
condecorado por el profesor Cornejo en algún momento? No, creo que no. No recuerdo haber sido condecorado. Ningún tipo de condecoración. Creo, si ustedes se refieren a esa resolución en donde... Pero si todos fueron condecorados. ¿Perdón? Cornejo condecoró a todos, al viceministro, a todos los condecoró. ¿A usted no? ¿A usted lo dejaron de lado? Seguramente. Ah, caramba. Pero yo sé de que hay una... García Belaunde, si me permite, ¿esa resolución de felicitación también fue para usted? ¿Una resolución de felicitación que sacaba el señor Cornejo? Esa resolución a los que integraron lo del tren eléctrico, creo que... No estoy casi seguro que yo no estuve entre los condecorados. ¿Recuerda alguna felicitación entonces que haya tenido mediante resolución por parte del ministro de Transportes y Comunicaciones? Creo que la única que fue cuando ya yo renuncié, donde me dan las gracias por los servicios prestados, pero después no recuerdo que haya tenido yo alguna condecoración. En todo caso, su respuesta no es no, sino no recuerdo. Quisiera decir que no, pero la verdad que no recuerdo. Congresista García Belaunde. Sí, ¿y usted conoce a Carlos García, al famoso, ahora ya se ha hecho famoso Carlos García Alcázar, del Club de los Constructores? No lo conozco. ¿No lo conoce? Ya. ¿Y usted ha solicitado en un momento pago por asesoría legal al Estado, en el caso de Metro Lima? ¿Perdón? ¿Usted ha solicitado en un momento un pago de dinero, de honorarios, por su asesoría legal al Estado en el caso del Metro de Lima? No, yo lo único que recibía yo del Estado era mi remuneración por ser secretario general, pero no recibió ningún pago. Pero usted no ha recibido... Y menos eso solicitado. No, usted no ha recibido ningún pago adicional a su sueldo, a su planilla. No. Ahí figura, yo solamente he tenido una cuenta durante todos los años de gestión, que tengo la cuenta ahí en el Banco de la Nación, en donde figura solamente el pago de mis remuneraciones, y no tengo otra cuenta durante esos años en algún otro banco. No, yo no hablo de cuentas, sino de pago de asesoría. Una específica asesoría al Estado, en el caso de Metro Lima, durante, o quizás antes, o quizás después. No. ¿No? No. Bien. ¿Usted ha viajado a Panamá? Nunca he viajado fuera del país, señor comisario. ¿A Brasil tampoco, entonces? Nunca he salido del país. Ya. Y por lo tanto, bueno, ¿y no tiene cuentas offshore, paraísos fiscales tampoco? Tengo entendido que para abrir una cuenta offshore uno tiene que abrirla en el extranjero y nunca he salido. Exactamente. Bueno, está mi movimiento pero ahí Luyo, creo, o Cuba hicieron sus cuentas offshore desde acá, a través de algunos apoderados, ¿no? Pero en fin, y Gabriel Prado también abrió una cuenta en Andorra y nunca fue, y dice que no conoce Andorra. Entonces, hay algunas excepciones. ¿Y a qué se dedica actualmente entonces usted? ¿A qué se dedica actualmente? Yo soy abogado. No puedo negar de que esta situación, sobre todo por la parte mediática, me ha golpeado. No tengo la posibilidad de ejercer la asesoría normalmente. Pero bueno, esperemos que esto se esclarezca. Yo estoy esperando que esta invitación de hace un buen tiempo, igual en el Poder Judicial, para ver si eso se aclara y así comienzan a buscar además los asesores. Pero si usted no aclara su situación anterior, va a ser difícil que usted pueda ser considerado un abogado importante, un abogado que es solicitado, ¿no? Si no aclara primero lo pasado, ¿no? Debidamente. Dígame, pero de acuerdo a la Infocor, usted tiene un préstamo hipotecario, entonces ¿cómo hace para pagarlo actualmente? A ver, yo tengo un préstamo hipotecario que lo adquirí para un departamento. Yo he tenido una capacidad de ahorro en los 5 años. Luego cuando terminó... Los 5 años del APRA. ¿Perdón? Los 5 años del APRA. Sí, fue cuando yo fui... El APRA le permitió ahorrar, digamos. ¿Perdón? El APRA le permitió ahorrar. No, yo tengo 57 años y he sido funcionario público en 2 oportunidades, y en esta última oportunidad del APRA, del gobierno del presidente García, fui abogado, fui en el Banco de la Nación, en el Ministerio de Vivienda, en el Ministerio de Transportes, y me permitió ahorrar.
Los primeros años después de la gestión pude tener asesorías y es así como he ido con mis ahorros pagando mis obligaciones. Pero usted estuvo... inclusive estoy un poquito atrasado. Sí, usted fue gerente del Banco de la Nación, ¿no es cierto? Sí, fui secretario general del Banco de la Nación un año. ¿Con un sueldo de 18.000 soles? No, creo que era 14.000, el tope era 15.000. Sí. Era 14.000, eso me permitía tener un buen Pero ahorro. usted cuando estaba en el Banco de la Nación estaba destacado a otra institución. ¿Cuál era la otra institución que estaba destacado? Claro, yo fui gerente en el Banco de la Nación, luego cuando me designaron secretario general del Ministerio de Vivienda me fui destacado, aprobado por el directorio del banco. Luego los... O sea que usted cobraba en el Banco de la Nación, pero servía al Banco de la Vivienda. No, hay una figura legal que se llama destaque. Yo era destacado del Banco de la Nación al Ministerio de Vivienda y al Ministerio de Transportes. Quien me pagaba y era mi empleador era el Banco de la Nación. Está bien, de acuerdo. O sea, le pagaba el Banco de la Nación, pero usted estaba trabajando en el Banco, no, en el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes. Bien, bien. ¿Y quién estaba en Transportes o quién estaba en Vivienda? ¿Estaba Cornejo en Vivienda? En Vivienda sí. Enrique Cornejo. Sí. El infaltable Enrique Cornejo, ya. ¿Y quién era el jefe, el presidente del banco? ¿El señor Meneses? Sí, Humberto Meneses. Humberto Meneses. Pero usted también ha participado con una serie de personas más en una asociación nueva política, ¿no es cierto? Con Cornejo y otros personajes más. ¿Y a qué se debió esa asociación o para qué fines se hizo y se sigue existiendo? Como lo mencioné, en el devenir del tiempo que hemos ido trabajando, nos fuimos juntando un grupo profesional, creo yo, de buen nivel, y cuando terminó la gestión decidimos juntarnos para actuar en el ambiente profesional en los temas de la especialidad de cada uno. Pero era una asociación civil sin fines de lucro, que ha actuado muy poco, tengo entendido también. O sea, es más, Nueva Política, cuando recién nos estábamos tratando de conformar a prestar asesorías o temas técnicos de importancia pública, sucedió esto y no hemos llegado a actuar. Creo que no hemos tenido ninguna asesoría tampoco. Pero acá... Acá tengo una relación, presidente, del plan de infraestructura para el desarrollo del plan bicentenario, ¿no? José Miguel Luna Jara, figura uno de ellos, y está Jorge Luis Cuba, está Jesús Munive, está Lino de la Barreda, está Miguel Navarro, Ramón Gamarra, Alfredo Damer Lira. ¿Usted conoció a Alfredo Damer Lira, que fue el árbitro hace poco o el miembro de Ocitran, creo, sí, Ocitran, que fue el que cambió la votación para firmar el tema de Chincheros y fue el único árbitro que permitió la devolución a Kuntur, la del gas, $66 millones en un arbitraje? ¿Usted conoció al señor Lira? No. ¿Damer Lira? No. Pero compartió con él, con Luyo, con Cubas, todos acá, todos son andorrinos, ¿no? Luyo, Cuba, etcétera, que estaban en la misma infraestructura para el desarrollo, en este plan bicentenario, perdón. ¿Usted...? ¿Yo aparezco en esa relación? Sí, claro que sí. Yo conozco a Cuba, conozco a Luyo, al señor Damer que usted menciona, no creo que no lo conozco. Bien, y finalmente, el 9 de junio del 2011, ya con presidentes electos, Humala, usted se reunió con el vicepresidente electo de aquella época, Omar Chejade. ¿Qué trataron en dicha reunión? ¿De qué se trató? ¿Por qué se reunieron? Yo recuerdo que estaba yo en mi despacho y nos llamó el ministro, a los dos viceministros y a mí en mi calidad de secretario general porque estábamos recibiendo la visita de él. Recuerdo que se mencionó algo del sector
Comunicaciones, creo que era el tema de la renovación de la concesión de Telefónica. También se mencionó algo creo que del tren eléctrico, sí. Él planteó una propuesta y el ministro, que es el que toma las decisiones, respondió a eso, ¿no? El señor Chejade declaró que esta reunión fue para advertirle a usted de la poca seriedad, por no decir la complicidad y la corrupción de Odebrecht. No recuerdo eso. Recuerdo que se tocó el tema de la licitación, porque creo que querían de que eso se suspenda y ya estaba en proceso. Por lo tanto, creo que tampoco el análisis era de que no se podía suspender, no había ninguna razón para que se suspenda. Pero eso es una decisión que tomó el ministro, eso no lo tomábamos nosotros. Yo solamente fui una persona que estuvo presente, ¿no? Bien, gracias, presidente. Gracias, congresista García Belaúnde. Tiene el uso de la palabra el congresista Violeta. Congresista Castro, a quien se le da, por cierto, la bienvenida. Buenas tardes, señora presidenta, buenas tardes, colegas congresistas. Bueno, mis primeras palabras son para agradecerles el hecho de haber estado durante más de un año compartiendo con ustedes, haciendo un trabajo muy relevante, aunque no lo quieran reconocer, por primera vez hemos visto un trabajo de esa naturaleza y esperamos también seguir contribuyendo con lo que nosotros hemos hecho durante y sobre todo en las sesiones tan especiales que el día de hoy, por ejemplo, hemos venido escuchándola en nuestro despacho y nos llama poderosamente la atención. Y queremos hacerle unas preguntas directas, señor Menacho, con todo el respeto que usted se merece, por supuesto. Quiero ir a lo siguiente, que nos precise así, de manera clara. Usted ha sido secretario de... Yo he sido secretario general del directorio del Banco de la Nación, luego secretario general del Ministerio de Vivienda y luego secretario general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Correcto. En el sector público. Sus funciones en el Ministerio, también de manera precisa, en el Ministerio de Transportes de manera específica, ¿cuáles eran? Las que desarrolla el Manual de Organización y Funciones. Pero díganos así de manera clara. Básicamente era la parte administrativa. El secretario general es el funcionario de mayor nivel administrativo, no técnico. Para eso estaban los viceministros. Y lo de las resoluciones que yo he firmado fue por delegación de funciones, de un dispositivo legal que se emitió. El problema es que si usted es administrativo, debe saber que no es porque firme por delegación de funciones, también tiene que asumir la responsabilidad de lo que firma, por supuesto. Claro que sí. Entonces, si firmó documentos técnicos, lamentablemente usted no debe firmarlos, en todo caso. Pero yo quiero ir a un tema, en todo caso, de fondo. ¿Quién nombró al señor Luyo? Porque lo he escuchado ahí de una manera divagando, o por lo menos quién le presentó, quién lo llevó, ¿cómo fue la situación del señor Luyo? A ver, mi función es, de acuerdo a la norma de delegación de funciones, es designar a los miembros del comité. Y de acuerdo a la norma de la ley de contrataciones, el área usuaria y el área de procesos proponen a los integrantes del comité. Ahí en el expediente que debe haber acá están los documentos de propuesta de los respectivos del director ejecutivo. En la primera, en el tramo 1, está la resolución visado por el director ejecutivo. ¿A quién más designó usted en todo caso? ¿Luyo? Mi función era designar al comité y yo designaba a los 3 miembros titulares y los 3 miembros suplentes, que eran propuestos por las respectivas áreas responsables. ¿Qué intervención tuvo en todo caso el señor Cuba? Yo no sabía, como ya se mencionó, era una obra emblemática del gobierno y el ministerio, todos estábamos involucrados en que Perdón, disculpe.
pero Cuba no era miembro del comité, no tenía nada que ver, salvo en algunas delegaciones de funciones que le daba el ministro, pero después, que yo sepa, no tenía nada que ver en este tema.